Hola a todos. Mi tema de hoy es una introducción al análisis de tendencias y su aplicación. Dividiré esta presentación en dos partes. La primera parte se trata de algunos modelos relacionados con el análisis de tendencias y la segunda parte es el estudio de caso del análisis de tendencias para la fiebre del dengue en Honduras. Muchos datos relacionados con la salud se informan todos los meses o incluso todas las semanas. Una cosa de particular interés es cómo describir e interpretar esta tendencia, lo cual es muy importante para monitorear la situación de salud o evaluar el progreso de algunas intervenciones de salud. Cuando se habla de describir la tendencia, esto puede involucrar modelos estadísticos e interpretación de modelos. En realidad, existen algunos métodos estadísticos que se pueden utilizar para modelar tendencias, incluyendo regresión lineal, regresión polinómica, función constante a trozos, polinomio a trozos, etc. Hablaré brevemente de ellos y trataré de usar gráficos para ilustrar las ideas sin tocar demasiados términos técnicos en matemáticas. Nuestro punto de partida es la regresión lineal. En primer lugar, la regresión lineal asume que la relación entre y x es lineal. Tomé esta data como ejemplo. Mire, la figura en la parte inferior. El panel izquierdo muestra el recuento de casos de una determinada enfermedad del 1 al 22 de abril de 2025. El eje horizontal, eje X, es la fecha, mientras que el eje vertical, eje Y, es el recuento de casos. A partir de la observación, podemos ver que hay una tendencia descendente entre el recuento de casos y la fecha. Así que podríamos imaginar un segmento de línea para representar esta tendencia. Aquí, la línea roja que se muestra en el panel central parece una representación bastante buena. Cuando describimos la tendencia de estos datos, podemos simplemente descartar los puntos de datos y solo describa el segmento de línea como se muestra en el panel derecho. Y sabemos que un segmento de línea solo tiene dos parámetros, una intersección y la pendiente. Una vez que conocemos estos dos parámetros, podemos determinar el segmento de línea de forma única y luego podemos estimar la intersección y la pendiente de este segmento de línea imaginario a través de una regresión lineal. Construir un modelo para algunos datos es como escribir un resumen para un artículo. Tiene que resumir todo en un pequeño número de palabras, lo que significa representativo y conciso. En este caso, inicialmente tenemos 24 puntos de datos. Ahora resumimos estos 24 puntos de datos en dos parámetros, que es una representación concisa. Y luego podemos decir que hay una relación lineal entre el recuento de casos y la fecha. Aunque la verdadera relación detrás de los datos nunca es lineal, la relación lineal es una aproximación bastante buena en muchas situaciones. Aquí, la intersección estimada es 658,7, mientras que la pendiente estimada es menos 9,4. Por cierto, si la pendiente estimada es 0, no tendremos un segmento de líneas ascendente o descendente. Solo tendremos un segmento de línea horizontal, una constante. Regresando a este ejemplo,
la pendiente estimada menos 9,4 significa que con un aumento unitario de la fecha, el recuento de casos de la enfermedad disminuirá en 9,4, muy directo de interpretar. Además, el R² quizás se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo. Va de 0 a 1. Cuanto más cerca de 1, mejor. Ahora es 0,964, lo cual es bastante bueno. Sin embargo, después de recopilar los datos completos de este mes, que contienen 30 puntos de datos, podemos ver desde el panel inferior izquierdo que la relación entre el recuento de casos y el día es obviamente no lineal. Esta relación no lineal puede ser bien capturada por un segmento de línea, pero si insistimos en usar un segmento de línea para ajustar los datos, podemos tener un resultado de todos modos como se muestra en el panel inferior derecho, la línea verde, que sobreestima el recuento de casos al principio y al final del mes, mientras subestima el recuento de casos en el medio, y R² es mucho más bajo que antes. Dado que un segmento de líneas no es lo suficientemente flexible como para capturar la relación no lineal, es posible que se requiera una curva. La regresión polinómica es muy útil para producir curvas y capturar las relaciones no lineales. Su flexibilidad se obtiene elevando el término original hasta cierto punto. Para un grado suficientemente alto, una regresión polinómica puede producir una curva extremadamente no lineal. Pero si el grado es demasiado alto, puede volverse demasiado flexible y producir algunas curvas muy extrañas. En los paneles central y derecho, utilicé regresiones polinómicas de grado 2 y 3 para alimentar los datos respectivamente. Obviamente, estas dos curvas se ajustan mejor que el segmento de línea de la izquierda con R² mucho más altos. Por cierto, la regresión lineal es un caso especial de regresión polinómica con grado 1. Y al igual que muchos otros modelos, la regresión polinómica tiene algunas limitaciones. Primero, hay problemas en los extremos de la serie, es decir, el ajuste del modelo en esas zonas es deficiente. En segundo lugar, las pendientes cambiantes continuas, de las que hablaré más adelante, y la estructura global. La estructura global significa que la forma de la curva en un extremo se verá afectada por los puntos de datos en el otro extremo. Esto es lo que no nos gusta y podemos preferir alguna representación local para que un cambio de punto de datos no afecte el ajuste de todo el modelo. Para evitar la estructura global, podemos considerar una función constante a trozos, lo cual corta el eje X en varias regiones y se ajusta a una constante diferente en cada región, como se muestra en las figuras de la parte inferior. La ventaja de este método es que solo los datos cercanos pueden afectar el ajuste del modelo local, mientras que el ajuste del modelo local en un extremo no se verá afectado por los puntos en el otro extremo. Sin embargo, las limitaciones de este modelo incluyen, en primer lugar, pasar por alto la tendencia creciente o decreciente dentro de cada región. En segundo lugar, la elección de los puntos de corte puede ser problemática y la discontinuidad. El ajuste de aspecto escalonado es lo que queremos evitar. Dadas las limitaciones de los dos modelos anteriores, pasamos al polinomio a trozos. El polinomio a trozos
es una extensión de la regresión polinómica y la función constante a trozos. En lugar de ajustar un solo polinomio de alto grado, en total la región del eje X y el polinomio a trozos se ajusta a polinomios de bajo grado, separados en lugar de constantes en diferentes regiones del eje X. Y luego conecta los polinomios sin problemas para evitar la discontinuidad. Aquí, grado bajo significa grado no más alto a 3. Mire el panel central. Hay 4 curvas polinómicas cúbicas que están pintadas en 4 colores diferentes. Podemos ver que hay 3 puntos de corte o puntos descontinuados que parecen sospechosos para un modelo. Para hacer que la curva sea continua y visualmente suave, se imponen algunas restricciones adicionales a los puntos de corte. La idea del polinomio a trozos es dividir una tarea grande en varias tareas pequeñas, terminarlos por separado y luego combinar las salidas, aunque inevitablemente habrá algunas pérdidas de ajuste de modelos en los puntos de corte. Finalmente, la curva negra, como se muestra en el panel derecho, es continua y suave, y en r² es casi 1, que parece más convincente. El polinomio a trozos a menudo da mejores resultados que la regresión polinómica. Esto se debe a que la regresión polinómica debe usar un alto grado para producir ajustes flexibles, y un grado demasiado alto puede producir curvas muy extrañas. Por el contrario, el polinomio a trozos introduce flexibilidad al aumentar el número de puntos de corte, pero manteniendo el grado bajo, no más alto de 3 en general. El número de puntos de corte está determinado por los datos o el usuario. Sin embargo, una limitación del polinomio a trozos es que también podría ser demasiado flexible. Este fenómeno se llama sobreajuste. Mira la figura a la derecha. Un polinomio cúbico por partes con 18 puntos de corte es un ejemplo de sobreajuste, ya que esta curva se mueve excesivamente y esta curva es demasiado complicada para ser un modelo. Entonces, en este caso, tal vez no necesitemos 18 puntos de corte. Mira el gráfico a la izquierda. Usa 3 puntos de corte, parece razonable, ya que es menos fluctuaciones, pero en general describe la tendencia. Los polinomios a trozos son útiles para adaptarse a las tendencias, pero la forma curvilínea dificulta la interpretación del modelo, ya que la pendiente y por lo tanto la tendencia cambia continuamente. Mira primero la figura de la derecha. Los 4 segmentos de línea diferentes representan 4 pendientes de 4 puntos diferentes. En la curva ajustada puede ver que esta curva está disminuyendo, pero es difícil cuantificar la magnitud, ya que las pendientes cambian en todas partes. Pero para una regresión lineal, tiene una interpretación intuitiva para un cambio unitario de X, y la Y cambiaría por una unidad fija, que se indica por la pendiente. Por el contrario, el polinomio a trozos a menudo no tiene una pendiente fija para describir la relación entre Y y X, y a menudo necesita ser descrito gráficamente. El spline lineal sirve como un buen compromiso entre la flexibilidad del modelo y la interpretabilidad. Relaja el supuesto de linealidad global de la regresión lineal, mientras intenta mantener la mayor interpretabilidad posible. En realidad, el spline lineal es un caso especial de polinomio a trozos de grado 1, donde podemos reemplazar el polinomio en cada región con regresión lineal.
En cada región describimos la tendencia a través de la pendiente, al igual que la regresión lineal. Si tenemos 3 regiones, describimos 3 pendientes. Como se muestra en el panel inferior derecho, estos 3 segmentos de línea se conectan entre sí para representar una tendencia, y el R al cuadrado todavía está muy cerca de 1. Esta es una idea muy simple, pero a veces lo simple es bueno, especialmente para la interpretación de datos. Elegir un modelo apropiado es un desafío. De la regresión lineal al polinomio a trozos, está claro que a medida que aumenta la flexibilidad del modelo, el rendimiento del modelo mejora, pero la interpretación del modelo se vuelve más difícil. Y siempre hay un intercambio entre la flexibilidad del modelo y la interpretabilidad. Por lo tanto, es importante controlar la flexibilidad del modelo. Para polinomios a trozos, la flexibilidad del modelo está relacionada con el número de puntos de corte. En la práctica, al hacer análisis de tendencias, necesitamos permitir cierta flexibilidad del modelo para capturar la tendencia detrás de los datos y al mismo tiempo para evitar dar demasiada flexibilidad, lo que resulta en un sobreajuste. El spline lineal parece un buen equilibrio entre flexibilidad e interpretabilidad. Resumamos el contenido previo. Partimos de la regresión lineal, que es fácil de interpretar, pero no lo suficientemente flexible. Luego vamos a la regresión polinómica, que es flexible, pero no nos gusta la estructura global, donde el ajuste del modelo en un extremo se verá afectado por los puntos del otro extremo. Luego pasamos a la función constante en trozos, lo que da una representación local, pero es escalonada y discontinua. Luego vamos al polinomio a trozos, que es a la vez local y continuo, pero la forma curvilínea puede ser difícil de interpretar. Así que avanzamos hacia un compromiso, un spline lineal, que sea local, continua, fácil de interpretar, pero un poco menos flexible. Si está de acuerdo con lo que he dicho, probablemente esté de acuerdo con que el spline lineal es una buena opción para el análisis de tendencias, ya que puede describir los datos de forma directa y puede responder a la pregunta: ¿está cambiando la tendencia? ¿Dónde está cambiando la tendencia en los puntos de corte? Hay diferentes nombres para spline lineal en la literatura estadística, como modelo segmentado, modelo por pedazos, modelo de joint point, etc. Mientras que los puntos de corte a veces se denominan nudos, puntos de interpretación, puntos de intersección, etc. A continuación, usaré modelos segmentados y puntos de corte. Las relaciones segmentadas son común en muchos campos, incluida la epidemiología y la salud pública, y siempre es interesante entender dónde cambia la tendencia. Resultan ser 2 preguntas, que son el número y las ubicaciones de los puntos de corte. En lugar de elegirlos nosotros mismos, se podrían utilizar algunos métodos estadísticos para evitar la subjetividad. Cuando se usa un modelo segmentado para describir la tendencia de los datos de salud, generalmente usamos una escala logarítmica de los datos de salud. Tome estos datos como ejemplo. Mire, los datos a la derecha. Tenemos el recuento anual de casos de una determinada enfermedad de 2001 a 2022 para 2 ciudades, Ciudad 1 y Ciudad 2. Podemos ver que el recuento de casos de la Ciudad 2 es 10 veces mayor que el de la Ciudad 1 por cada año. Y podemos ver que en 2022 el recuento de casos de la Ciudad 1 es la mitad que en 2001,
lo mismo que en la ciudad 2. Así que podemos decir que la velocidad o la eficacia del control de enfermedades para estas dos ciudades son las mismas. Pero cuando hacemos una regresión lineal a los recuentos de casos para las dos ciudades respectivamente, como se muestra en las figuras de arriba, la pendiente de la ciudad 2 es 10 veces mayor que la de la ciudad 1. Lo que se espera por la escala epidémica de la ciudad 2 es 10 veces mayor que la ciudad 1. Por lo tanto, esta comparación directa de pendientes no tiene sentido. Sin embargo, si hacemos una regresión lineal a los recuentos de casos para las dos ciudades en una escala logarítmica, las pendientes de las dos ciudades se vuelven las mismas que se muestran en las dos figuras de la parte inferior. Eliminar la influencia de la escala de datos. Por lo tanto, cuando se utilizan recuentos de datos o números reales, los datos en diferentes escalas no son comparables, pero después de tomar el logaritmo se vuelven comparables. Además, después de tomar el logaritmo, podemos calcular el cambio porcentual anual, APC, que es una función de la pendiente para indicar la magnitud del cambio para el segmento de línea cada año. Y APC tiene un mejor significado práctico para describir y comparar tendencias, donde no comparamos los números reales. En cambio, comparamos el porcentaje. Por ejemplo, el APC es el menos 3,03%, lo que significa que este año hubo un 3,03% menos casos que el año anterior. Por cierto, no es necesario que este cambio sea porcentual anual. Podría ser un cambio porcentual mensual si el eje X es mes y así sucesivamente. Al implementar la regresión segmentada Joint Point y R son dos herramientas estadísticas de uso común. Joint Point es desarrollado por el Instituto Nacional del Cáncer, DEU, inicialmente diseñado para el análisis de tendencias del cáncer. En versión de escritorio de Joint Point es muy fácil de usar. Simplemente hacemos clic con el mouse. Luego aparecerán un montón de resultados útiles junto con gráficos de datos claros. Alternativamente, R es un software para computación estadística y gráficos. Al hacer análisis de tendencias, prefiero usar el paquete segmentado, aunque se necesitan algunos conocimientos básicos de programación. Usando R podemos tener nuestra propia configuración para el análisis de datos y la visualización gráfica. Aquí hay algunos tutoriales en video producidos por el equipo de desarrollo de software de Joint Point, que proporcionan una visión general del software Joint Point para su referencia. Ahora presentaré algunos hallazgos de investigación sobre intervenciones de GX contra el brote de dengue en Honduras en 2024. En junio de 2024, el Ministerio de Salud de Honduras declaró una emergencia sanitaria nacional debido al brote de dengue en todo el país. La Fundación GX donó lotes de productos protectores contra el dengue y material preventivo a Honduras antes de julio de 2024, incluyendo lámparas contra mosquitos, cintas adhesivas y mosquiteros. Este estudio tuvo como objetivo investigar la tendencia de los casos de dengue reportados en Honduras después de la intervención GX. El número reportado de casos semanales de dengue en Honduras fueron obtenidos de la Organización Panamericana de la Salud. También se recopilaron datos de El Salvador, Guatemala, México y Panamá para comparar. Se utilizó un modelo segmentado para detectar los cambios significativos, para conocer las tendencias de los brotes de dengue en estos 5 países. La transformación logarítmica se utilizó para calcular un cambio porcentual semanal, WPC,
suponiendo que los casos de dengue cambien en un porcentaje constante en relación con el de la semana anterior. Mire esta figura. Esta figura muestra la tendencia semanal del dengue en 2024 para El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá. El eje horizontal es la semana, mientras que el eje vertical es el recuento de casos de dengue. Podemos ver que el patrón de casos de dengue en estos 5 países sigue la temporada típica de lluvias en Centroamérica, de mayo a octubre, con Honduras avanzando rápidamente hacia el pico epidémico del brote de dengue. El pico epidémico de Honduras fue en la semana 32, mientras que México estaba en la semana 41, Guatemala en la semana 39, etc. Además, el brote de dengue en Honduras parece disminuir más rápido que en los países vecinos. Luego utilizamos un modelo segmentado para describir las tendencias de los brotes de dengue para los 5 países. Mire primero el gráfico en el lado derecho. El eje horizontal es la semana, mientras que el eje vertical es el recuento de casos de dengue en la escala logarítmica. Los puntos negros aquí son el recuento semanal de casos de dengue en Honduras, mientras que los 4 segmentos de la línea en diferentes colores son la tendencia del dengue producida por el modelo segmentado, con la línea discontinua vertical púrpura que indica el asentamiento de la intervención GX en la semana 30. Podemos ver que la tendencia del dengue se ha dividido en 4 segmentos. Cada segmento tiene su propia tendencia lineal. Por ejemplo, de la semana 1 a la 13, como muestra la línea roja, el cambio porcentual semanal WPC es 2,17%. Dado que este número es positivo, durante este periodo la tendencia del dengue fue en aumento. Y este 2,17% significa que durante este periodo el caso de dengue en esta semana es un 2,1 superior al de la semana anterior. De la semana 35 a la semana 52, como muestra la línea azul claro, el WPC aquí es menos 18,11%, un número negativo que indica una tendencia descendente. Y este menos 18,11% significa que durante este periodo el caso semanal de dengue es un 18,11% menor que la semana anterior. Pocas semanas después de la intervención GX, en la semana 30, el brote de dengue alcanzó el pico epidémico y disminuyó rápidamente. Luego miramos el gráfico del lado izquierdo, que es México. El WPC aquí para el segmento decreciente es de alrededor de menos 17%. En comparación con el menos 18%, diremos que el brote de dengue en Honduras disminuyó más rápido que en México. El mismo modelo se aplicó para El Salvador, Guatemala y Panamá, y la tabla aquí muestra los resultados. Podemos ver que el modelo general que se ajusta a estos 5 países es bastante bueno, con todos los ER² abordados por encima del 95%. El pico epidémico de Honduras fue en la semana 32, un poco antes que México y Guatemala. Alcanzar el pico epidémico antes indica una duración más corta del sufrimiento, mientras que el WPC es el segmento decreciente para Honduras, es de alrededor del menos 18%, que es más rápido que en otros países, excepto Guatemala. Estas 2 cifras son la comparación de brotes de dengue para Honduras en 2019 y 2024,
considerando que también hay un brote importante de dengue en Honduras en 2019. En la figura de la izquierda podemos ver que en 2019 el WPC en el segmento decreciente es de alrededor del menos 7%, mientras que en 2024, como se mencionó anteriormente, es alrededor del menos 18%. Diremos que después de la intervención de GX hubo una disminución más rápida de los casos de dengue en 2024 en comparación con 2019. En resumen, el modelo segmentado muestra que Honduras experimentó una duración epidémica más corta y una recuperación más rápida de la epidemia de 2024 tras la intervención de GX en comparación con el brote de los países cercanos en 2024 y en comparación con el brote de Honduras en 2019. La intervención GX contribuyó a los efectos positivos y esta intervención de bajo costo demuestra grandes avances en el apoyo de la respuesta nacional a emergencias sanitarias. Además, las intervenciones de GX no son específicas del contexto y se puede traducir a otros recursos, situaciones de emergencia deficientes. Este estudio tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, el diseño del estudio ecológico examina la asociación entre dos factores, pero no permite determinar relaciones casuales, y esto se puede investigar más a fondo con métodos más avanzados para abordar los factores de confusión ocultos. En segundo lugar, es difícil evaluar la efectividad de una intervención en el país. Será necesario incluir otros diseños de estudio para la evaluación cumpla con el estándar de meta, porque la mejora general puede provenir de varios concurrente, consecutivo o incluso intervenciones competitivas. En tercer lugar, la verdadera magnitud de la tendencia a la disminución es difícil de medir debido a que el diagnóstico del dengue depende en la detección pasiva de casos, mientras que los pacientes no buscan atención médica, no pueden ser identificados. Entonces, los casos reales de dengue a menudo no se notifican en su totalidad. Por último, también existen otras limitaciones en la aplicación de este método, incluida la calidad de los datos recibidos. Si la notificación es completa, sesgo de informe, sesgo de recuerdo y posibles datos faltantes. A continuación, se presentan otras intervenciones que realiza CESAL en materia de dengue en conjunto con nuestro programa. Ese es el final de mi presentación. Gracias.